Ya la doctora ya les dio una introducción de la... Es una infección viral, principalmente lo que es el dengue, producida principalmente por la picadura de un mosquito. ¿Cómo o de qué género es el mosquito? Del género Aedes aegypti. No deben olvidarse ese nombre, ¿ya? Ahora, estos constituyen, ya, ya dijo la doctora, de la familia de los arbovirus, más importante a nivel mundial, y que existen 4 serotipos de dengue. Uno que es dengue 1, dengue 2, dengue 3, serotipo dengue 3, dengue 4. ¿No? Eso, entonces, existe 4 serotipos de dengue. Es decir, que nosotros al momento de infectarnos o de contraer esta infección viral, puede que contraigamos el dengue 1 y otra persona puede que contraiga el dengue 2, ¿no? Dependiendo al serotipo que está circulando durante esas epidemias. Si no mal recuerdo, que el anterior, a inicios de año, estaba circulando el serotipo 1 y 2, ¿no? Entonces, en cada epidemias o endemias van circulando diferentes serotipos, no suele ser el mismo serotipo. Ya, por eso dice que van circulando simultáneamente. El dengue es una enfermedad principalmente febril. ¿Por qué? Porque al dengue, en la signosintomatología, lo caracteriza de qué? De que es una infección que el paciente va a manifestar principalmente fiebre, una fiebre alta, ¿no? Es una infección aguda, endemo o epidemia. Es decir, puede haber una endemia o una epidemia. Transmitida por la picadura de un mosquito hembra, género Aedes aegypti. Acá está. ¿No? Este es el vector. Principalmente la hembra. Los agentes etiológicos, que son del género flavivirus, en este caso del dengue, son 4. Los serotipos, no se olviden, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. El dengue va a constar de 3 fases muy importantes, que son la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación, de la cual estas 3 fases son muy importantes de que nosotros como médicos podamos distinguir la signosintomatología, ¿ya? En la cual también vamos a tener un dengue clásico que va a estar con signos de alarma o sin signos de alarma, o un dengue severo, es decir, un dengue grave, ya donde ya hay extravasación de líquidos y afección a otros órganos. De la cual el periodo de incubación del dengue dura puede durar, digamos, alrededor de un promedio de 7 días, o bien puedes tener de 4 a 10 días, ¿no? Suele ser un periodo de incubación asintomática, no hay síntomas en ese periodo de incubación, ¿ya? No hay síntomas. La transmisión, como ustedes saben, el mosquito va, ¿no? Puede contraer la enfermedad, una persona que esté con dengue, le pica, contrae el virus y luego este mosquito infectado va empezando a picar a personas sanas. Y así va a ir contrayendo a muchas personas. Es decir, que en una familia, una persona contrae el dengue, ¿no? Hay gran probabilidad que todo el entorno familiar también lo contrae. El periodo de incubación de 7 días, promedio, ¿no? Entre 4 a 10 días también se puede manejar. No se olviden ese periodo de incubación que es asintomática, ¿ya? Es asintomática. Es muy importante que ustedes sepan el periodo de incubación, ¿ya? Es asintomático. Muy bien, esto es lo que aquí nos vamos a detener a aprender bien. Las fases del dengue. Existe una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La fase febril va a empezar una vez que ya termine o concluya, para que me puedan entender, el periodo de incubación. Desde el inicio 1 de que el paciente manifieste los signos y síntomas de dengue, por ejemplo, fiebre, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, ¿ya? Entonces, desde ese momento es el día 1 de la fase febril. El paciente va a tener fiebre, una fiebre tan alta, intensa, hasta 40 grados puede llegar. Va a tener escalofríos, mialgias, trasquias, como le iba diciendo, dolor retroocular. Esa es la clínica
en una etapa febril. Por eso dice fase febril, ¿no? Lo caracteriza por la fiebre. Esa fase febril se distingue al momento que nosotros podemos ver en la serología o en la virología que existe una viremia. Es decir, que el virus se está replicando en el organismo. Está tan alto la replicación del virus, totalmente alto, va replicándose. Por eso dice acá, aumento de la viremia, ¿no? En esa fase. En esta fase, eso es lo que le va a caracterizar. Desde el día 1 empieza esos signos y síntomas que les he mencionado. Una vez que ya esos signos y síntomas va pasando, el paciente va a ver, quizá, ya, tiene fiebre, se va a ir a comprar un paracetamol, dolor, quizá ya, no va a asistir al centro de salud o al hospital. Puede que no necesite, pero hay pacientes que sí van a asistir, ¿no? Entonces, cuando asiste un paciente con esas manifestaciones clínicas, mialgia, atralgia, etcétera, lo que les nombré, ustedes deben preguntar principalmente cuándo inició los síntomas. No les importa el periodo de incubación ya, no importa. Aunque les podrían preguntar cuándo se recuerda alguna vez de que le ha pegado un mosquito, el paciente se va a olvidar, ¿no? Pero por lo menos deben preguntarle, que debe saber el paciente, que cuándo inició sus síntomas, qué día. Por ejemplo, le va a decir, no sé, inició el día lunes, inició el día martes, etc. Entonces de ahí ustedes tienen que contar que esta fase febril tiene un periodo que puede durar hasta 4 o 5 días. ¿Por qué les digo que es muy importante que ustedes pregunten de cuándo inician los síntomas? Porque al momento de ustedes, para poder diagnosticar a partir de un método indirecto, que es ELISA, ya para saber si es que el paciente tiene dengue, tiene que transcurrir por lo menos 5 días desde el inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque en ese lapso, como ustedes verán acá, hay un aumento de la viremia. Es decir, el virus se está replicando, de la cual aún no hay anticuerpos. Cuidado, que un paciente que venga con la fase febril, que venga con fiebre, artralgia, mialgia, dolor retrocular, con la clínica de dengue, y ustedes al tercer le dicen, ¿cuándo inició los síntomas? Ya inició el sábado, bueno, ya domingo, lunes, martes, hoy, tres días. Le toman la muestra, le piden un ELISA para dengue. Pero ¿qué pasa si en ese momento, en el momento de los resultados de dengue le salen negativos y usted le dice, señor, usted no tiene dengue, es negativo, váyase a su casa? Pero a las 1 semana, ese paciente se complica. Es decir, que ingresa a una fase crítica, ingresa a un shock, va a haber extravasación del líquido, va a tener hemorragia, epistaxis, gingivorragia, etcétera, y etcétera. Melena, es decir, ¿ya? Melenas, que va, por las S va a eliminar sangre. Se va a complicar. Entonces, ¿quién va a ser el culpable? El médico. ¿Por qué? Porque no ha sabido diagnosticar bien. ¿Ve? Entonces, por esa razón es muy importante que nosotros conozcamos desde el momento que le inicia los síntomas al paciente y bueno, ver cuántos días han transcurrido hasta el momento que está viniendo ahí a la consulta. Ya si transcurrió más de 1 semana, bueno, entonces nos va a salir un buen resultado serológico. Pero si no ha transcurrido ese tiempo, nos va a salir un falso negativo. Entonces, por esa razón, hay que tener mucho cuidado. Quizás acá podríamos aislar en la fase de bebé. Podríamos aislar con métodos directos, que vayan directamente al ARN del virus, ¿no? Directamente que vaya ahí. Por ejemplo, podemos utilizar, ¿no?, un cultivo celular. Me va a tardar días. Sí, me va a tardar días. Quizás podríamos utilizar eso, ¿no? Entonces, una reacción, una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, que vaya un método directamente al virus, ¿no? Pero a comparación de un método indirecto. ¿Cuándo pedir? Cuidado, a partir del día 5, principalmente, ¿ya? Pueden pedir el ELISA, porque a partir de ahí recién se están creando los anticuerpos en el cuerpo del organismo. Recién, ¿ya? Días atrás no hay aún. ¿Por qué? Porque hay epidemia, hay aumento, el virus se está replicando y replicando y replicando.
varios de los pacientes, ya, en fase febril, aparte tienen la deshidratación. Por esa razón que nosotros, que un paciente que viene en la fase febril con toda esa clínica, y nosotros aún esperamos, ¿no? Hasta el día 5, que, por ejemplo, podamos identificar por serología al virus, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es hidratar al paciente. Es lo primero que uno se hace, es hidratar, es decir, que consuman harto líquido, ¿ya? Que consuma harto líquido. Aparte, vamos a dar un antipirético. Paracetamol 2 gramos. Se maneja 2 gramos y 2 gramos por día, ¿no? Es decir, por día, no más de ahí. ¿Por qué no más de ahí? Porque puede producir una hepatopatía, una encefalopatía hepática y es grave. Entonces, 2 gramos de día. Podemos manejarlo, más hidratación, es decir, agua. Hay que darle a bastante líquido. Por lo menos, se dice que por vía oral el paciente debe consumir de 3 a 4 litros de agua, ¿no? Entonces, acá ya hemos visto la clínica, hemos visto cómo podemos diagnosticar en una fase febril y cómo podemos tratar a un paciente. Por lo menos las cosas básicas que debemos saber, ¿no? Luego viene la fase crítica. Ahora, acá hay una gran incógnita. Hay varios pacientes que desde la fase febril se pasan a la fase de recuperación. Es decir, se recuperan. Pero hay pacientes que no, que desde la fase febril llegan a la fase crítica. Y es una fase muy grave. Hay extravasación de líquidos, aumento de la permeabilidad, hay hemorragias, como le iba diciendo, epistasis, va a salir sangre por las fosas nasales, gingivorragia, otorragia, ¿no? Sangre puede salir hasta por el oído. Puede haber melena, presencia de sangre en las heces, ¿no? Entonces, en esta fase crítica, así va a manifestar en la signos de sintomatología del paciente. Más va a haber a nivel laboratorial algo muy importante. Hay una trombocitopenia, es decir, que las plaquetas han bajado y hay un aumento del hematocrito, hay una hemoconcentración. No se olvide. Trombocitopenia o plaquetopenia y una hemoconcentración en fase crítica. Más hemorragia, ya les di los diferentes tipos de hemorragia, aumento de la permeabilidad por extravasación del líquido. Y miren cómo la fiebre baja. La fiebre va a bajar. Ya en la temperatura del paciente va a sentir, bueno, no tengo fiebre, pero va a tener daño orgánico. Es decir, a nivel de los órganos con sangre por la extravasación del líquido. ¿Ya? Entonces, en esta fase crítica ya nosotros podemos identificar al serotipo porque ya va a estar más allá de los 5 días. Ya podemos identificar por serología lo que va a ser en la serología del dengue, IgM o IgG, ¿no? Vamos a poder identificar por ELISA. Como le iba diciendo, de la fase febril hay pocos pacientes que llegan acá. Algunos pacientes directamente saltan a la fase de recuperación. Pero en la fase crítica son todas esas características que les he mencionado. Más en los laboratorios, plaquetopenia y hemoconcentración. Aumenta el hematocrito por encima de un promedio normal de 45% que se maneja, ¿no? Entonces aumenta y las plaquetas bajan. Esas plaquetas, sí, 150.000, 450.000, van a llegar hasta 100.000 o más, quizá más abajo. Bajan. Por eso dice una plaquetopenia, ¿no? Y la fase de recuperación, por ende, ya, es que el paciente hay reabsorción de sobrecarga, van aumentando las plaquetas y el hematocrito nuevamente baja. Y bueno, ya empieza a elevarse lo que es la línea de la curva de inmunoglobulina. IgG, que este paciente ya creó anticuerpos y se recuperó del dengue o del serotipo que le dio, ¿no? Ya se recuperó. Entonces, me va a salir IgG positivo, porque ya el paciente está recuperando. Me va a salir eso como una cicatriz serológica, ¿no? Entonces, ya hemos explicado las 3 tipos de fases. No se olviden que de la fase febril hay pacientes que pueden ir directamente a la fase de recuperación y no pueden ir a una fase crítica consagrada. No, ya hay que tener mucho en cuenta eso. Acá
también todas las características que les expliqué, hasta igual las características, y bueno, aquí son la recuperación, ¿no? En esta fase febril, algo muy importante más que les quiero mencionar, es que el paciente va a manifestar algunas erupciones en el cuerpo que empiezan a nivel por debajo, es decir, en la región plantar de los pies. Ahí empieza, que van subiendo desde la región plantar hacia arriba. Ya afectan al abdomen y son muy pruriginosas. Son muy pruriginosas, ¿ya? Son unas erupciones que se dan. Ya eso pues puede darse por una extravasación mínima del líquido, ya, como unas formaciones, unas erupciones y que son muy pruriginosas. Algunos pacientes pasan de esas erupciones directamente a una fase de recuperación y no hacen sangrado, es decir, no van a hacer sangrado, no van a hacer. ¿Por qué? Porque el paciente hasta puede tener hematuria en sangrado, otra de las características, ¿no? Muy bien, sigamos. Miren la clasificación del dengue. Existen dos tipos de dengue. Hemos visto las etapas de dengue, una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Hemos visto las características en cada una de ellas y hemos visto qué pedir y cuándo no pedir una serología para dengue. Cuidado que estén pidiendo serología del dengue al tercer día, ¿no? Del inicio de los síntomas, contando desde el día del inicio de los síntomas. Cuidado, no, a partir del quinto día. Tengan mucho cuidado en eso y no se olviden. Existen dos tipos de dengue, un dengue que le iba diciendo con signos de alarma o sin signos de alarma y un dengue severo. Ya, el dengue severo ya es más grave, me hace entender que es una fase crítica, ¿no? Y el dengue con signos de alarma o sin signos de alarma me hace entender que puede estar el paciente en una fase febril, como también puede que el paciente esté asintomático, ¿no? Entonces, paciente con signos de alarma, ¿no? Todo lo que les dije, náusea, vómito, exantema, mialgia, atralgia, petequias, leucopenia, la característica clínica a nivel laboratorio. Hay leucopenia. Usted le pide un hemograma, va a tener leucopenia, ¿no? Los leucocitos van a estar bajos. Una leucopenia, una fiebre, dolor retrocular, ¿no? Y confirmado de laboratorio. Miren, importante, si no hay escape de plasma. Es decir, hay que ver si el paciente no está haciendo una extravasación de líquido. Ahora, este dengue sin signos de alarma, ¿ya? Es decir, que el paciente manifiesta otros signos no característicos del dengue. Puede tener un dolor abdominal intenso, puede tener unos vómitos, hay algunas acumulaciones de líquidos como edema, puede haber unos cuantos sangrados, ¿no? Hay hepatomegalia, aumento, del volumen del hígado, mayor a 2 centímetros, letargia, irritabilidad, ¿no? Aumento del hematocrito junto con rápida caída. Perdón, este es con signos de alarma, me estoy jugando. Con rápida caída de las plaquetas. Acá son sin signos de alarma. ¿Por qué yo digo sin signos de alarma y por qué digo con signos de alarma? Porque sin signos de alarma me hacen entender que por la clínica el paciente no está haciendo una extravasación de líquido, ¿ya? Por esa razón es que dice confirmado el laboratorio importante si no hay escape de plasma. Es decir, que acá yo digo que es un dengue sin signos de alarma porque veo que el paciente no está teniendo hemorragias todavía. No está teniendo. Pero cuando yo ya voy a ver que el paciente tiene unas hemorragias, tiene hepatomegalia, tiene dolor abdominal intenso, etcétera, ya voy a saber que ese dengue es con signos de alarma. ¿Ya? Es con signos de alarma. Es decir, que me tiene que alarmar a mí como médico. Me tiene que alarmar. Esta corresponde a una fase febril, lo que le iba diciendo. Esta corresponde a una fase que inicia una fase crítica, con signos de alarma a mí. Yo tengo que directamente a ese paciente hidratarlo rápidamente y manejarlo, ¿no? Es decir, hay que internarlo al paciente. Y ahí se va manejando, dependiendo del grado que necesita, un grado 1, 2 y 3, dependiendo. Hasta el grado 3 se maneja medicina interna, ginecobstetricia o pediatría, etcétera, etcétera. El grado 4 ya lo vamos a manejar en UTI, unidades de cuidados intensivos o unidades, ¿no?, de terapia intensiva. Ahí lo vamos a manejar ya un paciente con grado 4 que tiene hemorragia extensa. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer? A través de soluciones cristaloides, soluciones lactato, solución fisiológica, por vía endovenosa. Aquí ya me está iniciando una fase crítica y el paciente yo debo internar. Otro, que es el dengue severo.
hay escape severo, hay hemorragia y daño severo de órgano. Es un dengue grave, grave, grave. El paciente ya tiene hemorragia, ya hay un shock, ¿no? Aparte de eso, hay daño en orgánico, multiorgánico, al igual como la asexia hace un daño multiorgánico, ¿no? Es decir, me afecta al hígado, sistema nervioso central, corazón y otros órganos. Al hígado se me va a aumentar las transaminasas, AST o ALT. Se me aumenta, se me van a la luna, mayor o igual a 1000. Miren, a 1000, ¿no? Lo normal, 40 unidades internacionales que se maneja. Y algo muy característico, ¿no? En hepatitis le decía, puede ser de 120 arriba, pero acá miren, 1000, es harto. Hay un daño grande a nivel del hígado. Alteraciones sensitivas a nivel del sistema nervioso, ¿no? El paciente va a estar parestesia, hipoestésico, hiperestésico, más que todo hipoestésico, es decir, que no, ya no percibe ni la sensibilidad, ¿no? Va a perder la sensibilidad, parestesia, necesita abolición de la sensibilidad. En el corazón y otros órganos también va a haber complicaciones, ¿no? El síndrome de shock de dengue, este de acá, lo que significa, hace un shot, por si acaso, un shock de dengue, ya un síndrome. Y bueno, el ACT, que son las transaminases, es una fase crítica muy grave, que el paciente puede llegar a fallecer si no manejamos de forma adecuada. Es decir, si no lo manejamos cuando nosotros ya vimos que es un dengue con signos de alarma. Acá nosotros ya tenemos que actuar ya nomás, internarlo al paciente y manejarlo como les digo. Pero acá ya es muy grave, ya es grave. Muy bien. Existe una prueba, que es la prueba del torniquete, ¿ya? Para ver algunas erupciones, de la cual se dibuja un cuadro en la región del antebrazo, y se usa, ¿no? Hay que inflar el manguito del tensiómetro. Con el tensiómetro nomás se puede hacer, ese que mide presión arterial, ¿no? Y van insuflando hasta 120, 80, no, hasta 120, como hacen para la presión arterial, van inflando y van a aparecer, ¿qué cosa? Empiezan a aparecer unas petequias. Cuando empiezan a aparecer petequias, me dice que es signo positivo para el prueba de torniquete. Ya, más de 20 petequias en adultos y en 10, más de 10 en niños. ¿A qué me refiero con esas petequias? Son como unas erupciones como la cabeza de un alfiler, así redonditas y chiquititas. Empiezan a aparecer por debajo de donde estamos presionando, ¿no? Insuflando con el tensión. Bueno, en el dengue grave o severo, ya les iba diciendo, hay extravasación de líquido exudado, ¿no? Bueno, puede hacer un edema. El pulmonar, claro, va a ser un edema pulmonar. Puede hacer un edema pulmonar. Una de las complicaciones a nivel pulmonar. A nivel del hígado, una hepatomegalia, un sangrado, ¿no? Sangrado extenso, epistasis, hemorragia, ¿no? Que aquí es epistasis, salida de sangre por la fosa nasal. Manejo laboratorio. Hay un manejo virológico y un manejo serológico. Lo que le ven indicando al inicio. Nosotros podemos aislar al virus, es decir, con un método directo, como la doctora misma lo dijo, con PCR, cultivo celular, ¿no? Virológico. Mientras tanto, en un manejo serológico, ¿qué pido yo? ELISA. Me va a servir para cuantificar inmunoglobulinas, tanto IgM o IgG. Para ver si IgM me va a salir positivo, yo puedo decir que el paciente es una infección reciente por dengue, ¿ya? Es una infección reciente. Cuando es IgG, puede ser que ya el paciente está en la fase de recuperación, ¿y qué más? Que el paciente o tenga bien una cicatriz serológica. El diagnóstico directo, ¿no? Cultivo, y la muestra indirecta principalmente el ELISA. Miren, por eso es a partir del sexto día del inicio de los síntomas. No pidan antes del quinto, sexto día, como le iba diciendo, siempre arriba de los 5 días pidan ELISA. Tengan mucha, ya, en la etapa de viremia, también hasta el quinto día de inicio de los síntomas. Es decir, ahí van a pedir este método directo. Más pidan un hemograma. ¿Por qué es importante el hemograma? Ahí van a ver el y el reencuentro de plaquetas. Ahí es lo más importante, ¿no? Ya es lo más importante.
¿ya? Es muy importante eso. Entonces, porque nosotros les dije que puede haber una plaquetopenia y una hemoconcentración, ¿no? En fase crítica. Entonces, por eso, pedir un hemograma no está de más. El grupo A, existen, dice, varios grupos, que son el grupo A, el B y el C. ¿No? El grupo A, B y C, que son diferentes, ya, diferentes tipos de grupos para lo que va a ser el manejo del dengue. Miren, el grupo B, que son los con signos de alarma, o otros sin signos de alarma y con signos de alarma, ¿no? Es decir, existen varios grupos para el manejo de un paciente con dengue. En un grupo A puede ser enviado a su casa. Es decir, que el paciente no tiene sin signos de alarma, va a tolerar los líquidos, está totalmente, todo normal. El laboratorio vamos a pedir un hemograma, un hematocrito para ver cómo está y bueno, hay que darle hidratación, paracetamol, 500 miligramos, dosis máxima, 2 gramos día, ¿no? Cada 6 horas. En un paciente que corresponde al grupo B, ¿ya? En grupo B puede ser sin signos de alarma o con signos de alarma, según la clínica, ¿no ve? Según la clínica. Acá podríamos decir un paciente que puede estar como con la con la clínica de astralgia, mialgia, es decir, esa clínica de sin signos de alarma. Ahí, a esos pacientes corresponde el grupo A. El grupo B puede ser con signos o sin signos, es decir, con sin signos de alarma, un paciente que puede ser que presentando náusea, mialgia, artralgia, dolor retrocular, etc. ¿Ya? Y que podemos manejarlo también pidiendo en el laboratorio un hemograma, un hematocrito, líquidos por vía oral, o si no tolera, quizás ya no va a tolerar, vía endovenosa. Hay que controlar la temperatura, el volumen de ingestión, siempre el hematocrito y las plaquetas controlar. ¿Cómo están, qué se llama? ¿Cómo se está evaluando? Es decir, cómo va a ir volviendo a su normalidad. Eso hay que controlar. Y con signos de alarma, también ya hay que pedir hemograma y hematocrito, pero acá hay que obtener el valor del hematocrito antes de la hidratación. Es decir, antes de hidratar al paciente, nosotros debemos ya obtener el hematocrito. ¿Por qué? Porque ya está con signo de alarma. Puede haber ya debe haber una hemoconcentración, ya hay hemorragia. Entonces hay que obtenerlo antes. ¿Por qué? Porque me puede alterar, ¿no? Cuando yo ya esté hidratando. Controlar siempre los signos vitales, la diuresis, la glicemia, el perfil de coagulación, ¿no? Hay que controlar todo eso. Paciente en grupo C, ya yo estoy hablando de un paciente que tiene una clasificación de dengue grave, severo, ¿no? Porque requiere una internación rápida, adecuada. Paciente con sangrado, deterioro de órganos, acumulación de dengue. ¿Pedir hemograma y hematocrito? Sí. Hay que saber cuánto está el hematocrito. Uso de cristaloides, le dije, ¿no? Hay que usar soluciones cristaloides, hay que meter por vía endovenosa, transfusiones, etc. Y el controlar siempre el tiempo de protombina, los fibrinógenos, ¿no? El tiempo de coagulación. Hay que controlar. Entonces existen 3 grupos, grupo A, grupo B y grupo C. En cada uno cada uno les dije qué pacientes pertenece, cómo lo pueden manejar, algo diferente. Les dije también anteriormente. Diagnóstico diferencial, es decir, ¿yo con qué puedo hacer diagnóstico diferencial? Con una influenza, con Zika o con chikungunya. Son otros tipos de infecciones virales producidas por arbovirus, ¿no? Zika, chikungunya. Al chikungunya lo caracteriza no la fiebre, sino el dolor articular. Incluso el paciente cuando supera la infección, aún tiene esos dolores musculares, esos dolores articulares, ¿no? Tiene esos dolores articulares. Eso es lo que la caracteriza al chikungunya, esos dolores articulares que produce. La influenza y también Zika. El cuestionario. ¿Qué serotipos de virus del dengue existen? Bueno, ya les he explicado, bueno, es una clase muy importante al inicio. Acá ya vamos a ir diciendo que existen dengue 1, 2, 3 y 4. ¿No? Ya les digo. El aislamiento del virus en el laboratorio se realiza con el objetivo de identificar el patógeno y monitorear el serotipo que está circulando. La detención de anticuerpos IgM del dengue se realiza con el objetivo de, ¿qué cosa? De confirmar una infección reciente por dengue. Para el aislamiento del virus, realiza la toma de muestra de sangre durante ¿qué? A ver,
Voy a preguntar a ver si me han entendido. Ariana Peralta. Sí, Ausi. Para aislar al virus, ¿ya? En sangre, circulando ahí, ¿a partir de qué día o de qué día puede usted tomar por lo menos la muestra? Después del 5.º día. Muy bien, después del 5.º día, tercero al 5.º día, ¿no? De acuerdo al siguiente cuadro, ¿en qué caso considera positiva una prueba de laboratorio de una infección reciente por dengue? ¿Cuándo yo puedo decir una infección reciente por dengue? ¿No? Aquí se juega muy importante las inmunoglobulinas. Si me dice infección reciente por dengue, bueno, IgM me va a salir positivo, IgG negativo, ¿no? Me puede salir positivo, bueno, me puede salir IgM o IgG negativo, es una infección reciente, ¿no? En una muestra, dice, de sangre obtenida en la primera semana, miren, IgM puede salir positivo o IgG positivo. IgE, pero lo más importante, infección reciente, IgM positivo, una infección reciente, IgG negativo. Como también, si yo tomo antes del 5.º día, ¿no? En la muestra de sangre, pero me sale esta, IgM negativo, IgG negativo. Y mi paciente tiene toda la clínica de un paciente que tiene sin signos de alarma, es decir, una fase febril. ¿Qué hago yo? Ahora, debo esperar, no, debo esperar que transcurran los días y volver a tomar la muestra, volver a tomar. Y bueno, hay que darle tratamiento, claro, hay que darle tratamiento. En una muestra obtenida después de la primera semana, me sale IgM positivo, IgG positivo. Me dice acá, y también una IgM positivo y una IgG negativo. IgM positivo porque me dice que hay una infección reciente, miren, ¿ya? Y acá me sale que existe una infección reciente, pero ya está viendo IgM, IgG, inmunoglobulina G, ya está viendo, es decir, que ya el paciente está en una fase de recuperación, ya está creando anticuerpos, ¿no? Y esta me va a quedar así, es decir, como esta forma de acá, como ven, IgM negativo, IgG positivo. La IgG positivo me va a salir con una cicatriz serológica y me va a decir que el paciente se ha recuperado. En el caso anterior, ¿en qué caso se descarta una infección reciente? Es decir, ¿cuándo usted descarta una infección reciente? Cuando le sale IgM negativo y IgG positivo. Por ende, porque la IgG ya le iba diciendo que les va a marcar que el paciente ya superó la enfermedad o bien el paciente ya tuvo alguna vez alguna infección por otro serotipo, ¿no? Que ya tuvo. Pues, muy bien. Vamos a los casos clínicos. Tenemos un caso clínico que dice que es una mujer de 38 años, vive en Santa Cruz, llega de emergencia de la clínica de ProSalud. Miren, tiene cefalea, dolor retrocular, mialgia, artralgia, hepatomegalia, manifiesta síntomas que iniciaron 6 días y tiene fiebre hace 6 días. Hace 6 días los síntomas, vean eso bien, fiebre 38 grados, prueba de torniquete da positivo. Se solicita al laboratorio en los resultados leucocitos 3.500. Hay leucopenia. Ya estoy yo completando las características que me decía, las características de paciente sin signos de alarma. Está 3.500, lo normal 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Hematocrito 45%. Miren, el hematocrito está bien. La plaqueta 120.000, está bajo. Mira, ya están bajando paulatinamente. IgM positivo. Mire, IgM positivo. Ya con eso yo ya voy a decir qué tiene mi paciente. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué tiene el paciente? ¿Es una infección ya pasada o una infección reciente o no? Belén Alvis. Ausi, no es reciente porque... No, IgM positivo. Es aguda. Ya, Perdón. muy bien. Cuidado. IgM Sí, positivo. sí. Es decir, una infección reciente por dengue, ¿no? Y tiene la clínica. ¿Corresponde a qué parte? A un paciente con dengue sin signos de alarma, ¿no? Por la clínica más que me sale IgM, una infección reciente. A los 2 días, los valores del hematocrito y las plaquetas se van anormalizando, se van volviendo lo normal. Entonces el paciente va
desde la fase febril, se pasó a la fase de recuperación. Por eso le estoy diciendo que hay varios pacientes que de la fase febril directamente se recuperan. Hay pocos pacientes que llegan a una fase crítica, ¿no? Sino clínico, toda la clínica que tenía, datos de laboratorio, serología IgM positivo. Diagnóstico dengue sin signos de alarma, lo que les dije, por la clínica. ¿Por qué la serología dio positivo? Porque la serología fue tomada después del 5.º día, ¿no? Porque ya manifestaba hace 6 días esa clínica. El mismo caso clínico lo decía. Otro caso clínico, que es un paciente de 65 años de edad, sexo femenino, ingresa al hospital Bajío del Oriente, fiebre, mialgia generalizada y un exantema en Islas Blancas en Mar Rojo. Esos exantemas es la típica característica de erupciones por dengue. Islas Blancas en un mar rojo. Así son, dispersas y son muy pruriginosas. Muy pruriginosas. Pica, ¿ya? La paciente prefiere que los síntomas aparecieron desde hace 10 días. Miren, hace 10 días. A su ingreso se solicitó hemograma completo y el encuentro de plaquetas donde se evidenció un hematocrito. Mire, elevado, plaquetas, tiene hemoconcentración, tiene plaquetopenia. Se solicita serología para dengue donde el resultado fue IgM positivo. Me está indicando una infección reciente, pero me dice que este paciente ya tiene un dengue con signos de alarma. Con signos de alarma. Hasta acá ya digo yo, paciente con signos de alarma. Entonces, se procede a internar. Ya les dije, paciente con signos de alarma, hay que internar. Hay que internar. Entonces acá se le internó al paciente, pero a las 6 horas de su ingreso se solicita un nuevo hemograma donde se evidencia que persiste la hemoconcentración y la plaquetomía. El paciente empieza a complicarse y presenta metrorragia, epistasis, ¿no? Tiene gingivorragia, sangrado por las fosas nasales, las encías de gingivorragia, profusa, ingresa un shot y polen y fallece. Mire, paciente con signos de alarma es un dengue, es decir, pasó de un dengue con signos de alarma a un dengue ¿qué? Grave. A un dengue grave. Signos clínicos, todo lo que tuvo, mialgia, exantemas en Islas Blancas del Mar Rojo, y dato clínico, hematocrito 49%, plaquetas estaban bajos, hematocrito estaba hemoconcentrado, o sea, estaba elevado, y plaquetas al suelo. Serología IgM positivo, me indicaba una infección de reciente, pero con signos de alarma. Estaba un paciente que se complicó. También, ¿no? Y el diagnóstico de interpretación, ¿cuál sería? ¿Sería que pongo un fiebre por dengue? No, porque tenía fiebre de dengue con signos de alarma. Dengue con signos de alarma podría ser, pero complicó ese paciente y falleció. Complicó y llegó a un dengue grave. Por eso es grave, un dengue grave, ¿no? Metrorragia, que es el famoso hemorragia, ¿no? Uterina, fuera del periodo menstrual, las epistasis, que es la hemorragia nasal, las trombocitopenias, que son las caídas de la disminución de los números de plaquetas, hematocrito, que es el porcentaje de los glóbulos rojos con respecto al volumen total de la sangre. Mialgias, dolores musculares, artralgia, dolores de las articulaciones y hemoconcentración, pues, que va a ser el aumento de la viscosidad de la sangre, es decir, que va a ser la sangre más viscosa, sin que se haya producido un aumento del número de células, sino por una disminución del volumen plasmático. Es decir, el volumen disminuye y como no hay aumento de células, dice que no hay aumento de células, entonces solo las células hacen que aumente la viscosidad de la sangre, ¿no? Aumenta la viscosidad de la sangre y es como diciéndole, la sangre se hace espesa y bueno, no va a circular fácilmente, ¿no? Aumenta la viscosidad. Muy bien. No le hagas caso, no le hagas lugar al dengue. Saca de tu patio cacharros, recipientes y puedan acumular agua. La prevención depende de todo. Así es, chicos. Hoy en día están viendo que dengue golpea mucho a nuestro departamento, ¿no? Entonces hay que evitarlo. La prevención depende de nosotros, no depende de nadie más. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, en el, perdón, en el Dígame. caso de hacer un PCR, ¿es más costoso para el paciente en los primeros días? Bueno, siempre es más costoso el PCR en cuestión de dinero.
Claro, Y entonces, al principio de la enfermedad, ¿solo sería clínico? claro, clínico, muy A bien, ver, yo le explico eso. ya, Generalmente cuando hay una epidemia de dengue, solamente se hace PCR o cultivo celular a los primeros casos que se sospechan. Cuando esos casos ya dan positivo, por nexo epidemiológico, se ve el núcleo familiar si presenta la misma signo-sintomatología. Se ve el núcleo de trabajo si presentan la misma signo-sintomatología. Y por nexo epidemiológico, se dice, el mismo mosquito pues va a circular en la familia, va a circular en la clase, entonces, o en el trabajo, se está picando y transmitiendo el virus. Entonces dice, puede ser dengue. Entonces pide ya la serología, se espera al 5.º día y se pide la serología. No se pide a todos los casos el diagnóstico directo, ni PCR ni cultivo celular. ¿Por qué? Porque es muy caro, como usted dice. Entonces, a los primeros casos, para confirmar el cuadro y para saber qué serotipo, porque solamente por cultivo o PCR se puede saber si es el dengue 1, dengue 2, dengue 3 o dengue 4. Son 4 serotipos. Debemos saber en esta epidemia del año 2020 qué serotipo está circulando, ¿ya? Pero ya el resto que presenten dengue, como es una epidemia, el mosquito va de aquí para allá picando, entonces por nexo epidemiológico, personas que presentan la misma signo, sintomatología, se dice puede ser dengue, y se confirma con un análisis serológico a partir del 5.º día, ¿ya? Está bien, doctora, muchas gracias. muy bien, no sé, ¿no hay más? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta o algo que faltó? Bueno, generalmente cuando no preguntan es porque o no han entendido o está muy claro, pero yo lo dudo que quede claro si es que no han podido ver el video. Podían haberme dicho ayer que no veían el video. Yo lo